Ahí tenés dos temas. Un sector de la clase política que no lo quiere reconocer, dice que se puede vivir subsidiando todo y mintiendo con los precios, y otro sector que acompaña esta idea, pero te dice cuánto tiempo, cuándo llegamos del otro lado de la orilla. A ver, eso es muy interesante lo que estás planteando, Rubén. Ahí hay dos dimensiones del problema. Porque decir que esto no ha pasado y que se puede subsidiar, ¿no? Lo voy a plantear en el extremo. Yo puedo hacer las tarifas cero. ¿Sí? Sí. Yo hago cero las tarifas. Ahora, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, eso alguien lo tiene que pagar, ¿no? O sea, está claro que eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿cómo lo pagamos? Con pobreza. Eso es posterior. Bien, me expoliaste el final. Primero con inflación. Bueno, bien, ahí claro, está. con inflación. ¿Qué es lo que haces? Emitís dinero, generás inflación. Con lo cual no es que es gratis. Lo que no estás pagando de modo directo en la tarifa, lo estás pagando de manera indirecta con el impuesto inflacionario. Pero eso tiene además varios problemas. Primero porque estás falseando la señal de precios en un sector, con lo cual lo que estás haciendo es destruir la inversión en ese sector. Además estás sobredimensionando la demanda, con lo cual estás generando un problema en el resto de la economía también. Y además, como vos estás usando la inflación para eso, además estás distorsionando no solo ese precio relativo, sino todos los precios relativos de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera además no solo del daño que causa vía la inflación y que en el fondo vos estás diciendo que lo estás haciendo por lo más pobre y estás reventando a lo más pobre porque son los que más sufren con el impuesto inflacionario, sino que además al pobre le estás pegando dos veces. Porque como vos estás mal asignando recursos, entonces ¿cuál es el problema? El problema radica en que tu productividad baja y por ende los salarios bajan. Porque el dueño del capital, ¿sabes qué hace ante esto? Se va. Se va, claro. El único perdón el término, que se jode en esto es el trabajador. Es decir, que se perjudica porque el capital no está presente. Pero ¿cómo le explicas vos a la gente que lo que te dicen es sí, pero antes yo tenía inflación, pero me dan aumento todos los meses, entonces vivía? Pero porque como no llegó, te dan aumento todos los meses, pero digamos, perdiste el 80% de tus ingresos. Es decir, qué fabuloso cómo funciona. Porque, a ver, en toda esta lógica, con esta mala asignación de recursos y pérdida de la inversión, además tu PBI per cápita es más chico, con lo cual sos más pobre. En el neto sos más pobre. Es decir, porque la distorsión que vos generás no es gratis. Entonces, eso es lo que hay que entender, que falsear los precios no es gratis. O sea, y vaya que nos está costando. Tenemos casi más de 50% de pobres, Antonio. Tenemos 10% de indigentes. ¿Qué parte no nos damos cuenta que este modelo así no va para ningún lado? Y que si seguimos repitiendo esta barbaridad, terminamos siendo la villa miseria más grande del mundo. Entonces, esa dinámica yo no la quiero. Yo esa dinámica no la quiero. Yo vuelvo a lo de Rubén. Hay mucha gente que coincide, pero te pregunta, bueno, ¿pero y cuándo empezamos? Bueno, esto es interesante, es muy importante. Esa es la pregunta 2 que hizo Rubén, que estaba por contestar. Muy bien. Si vos mirás lo que hoy está en una encuesta que hizo Federico Aurelio, esto es importante, porque si vos mirás, 7 de 10 argentinos entienden que estamos peor. Sí. 7 de 10 argentinos entienden que estamos peor. O sea, con lo cual está claro, hay una conciencia clara de que estamos peor. O sea, y yo jamás lo negué. Yo dije que el inicio iba a ser durísimo. Y de ahí es que nosotros diseñamos toda esta política social de duplicar la asignación universal por hijo, de duplicar la tarjeta alimentar, de duplicar la asistencia para las mujeres embarazadas, de cuadruplicar el dinero para que los chicos puedan comenzar las clases, para que tengan los útiles, ¿sí? Y eso alcanzó a 7.300.000 chicos. Si nosotros quitamos a los intermediarios del medio, tema no trivial, entonces eso nosotros le estamos dando la contención social. Ahora, es interesante porque las expectativas de que esto mejorara a futuro, cuando nosotros asumimos solamente el 20% de la población creía que íbamos a mejorar en 6 meses. En enero ese número saltó a 30. En febrero
con febrero cerrado saltó a 40. Hay algo muy interesante, después del discurso, o sea, no estamos hablando de pasó un mes, estamos hablando días después, ¿no? Porque estaba cerrado fin de febrero, digo, el discurso entra el 1 de marzo, se tomaron 2 días para mirar números, ese número saltó 5 puntos. Es decir, la gente la está empezando a ver. Es más, a mí hay algo que me parece sumamente importante. El 70% de los argentinos está convencido de que en nuestro gobierno vamos a derrotar la inflación. Hay de esos 70 puntos, 50 creen que lo vamos a hacer en un año, 20 que vamos a tardar más. Yo voy a hacer un punto adicional. Además, la inflación se está derrumbando. Yo les voy a pasar algunos datos. Diciembre cerró con 25%. Sí. La realidad es que cuando estábamos parados en la tercera semana estábamos en 30%. Por eso a mí en un momento me preguntaron si daba 30, dije, ¿dónde firmo? Porque significaba que la cuarta semana no subía y terminó siendo 25, hubo corrección de precio. Pero no solo eso, si miramos mayorista, dio 54. 54 mensual anualizado es 17.000. Digo, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Eso es hiper. Obvio. Tranquilo, hiper tranquilo. Bueno, hoy ¿sabes cómo se define en el mundo hiperinflación? 100% en 2 años. O sea, con lo cual, técnicamente, en los manuales de contabilidad internacional, Argentina está en hiperinflación. Pero no solo eso. Si ustedes se fijan, en el mes de enero tuvimos 20. Vamos con un febrero camino a 15. O sea que va, sí, digamos, la tendencia a la baja, sí, es clara. Primera semana de marzo los alimentos volvieron a subir. Sí, ahora sí, es cierto, pero cuando vos tomás la primera semana de marzo, está abajo de la primera semana de febrero y febrero abajo de la primera semana de enero. O sea, es un fenómeno que ocurre en la primera semana del mes. Esa es una de las cosas. Ahora, cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas, sí, y lo limpia de lo que es prepagas, digo, toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito. Sí, que tenés 7 puntos más o menos de arrastre, ¿no? De un mes a otro. Y en algunos casos pueden llegar a 6, 7 puntos, sí. Entonces, ojo, porque es más, yo les voy a pasar un dato más. Una de las cosas que pasa cuando empieza a acelerarse la crisis, las empresas empezaron a apreciar con tasas de inflación mucho más altas y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, ¿qué pasa? Se encuentran que no pueden vender. Y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios, que es 2x1, el 3x2, todo ese tipo de promociones, que en realidad implica que los precios se están bajando, pero que no son manifestados en el índice. Si uno corrigiera por eso, ya estamos en un dígito. A pesar del arrastre estadístico, a pesar de la suba de tarifa, a pesar de la recomposición de las prepagas. No solo eso, sino que además, cuando uno toma el índice que sigue el hijo de Cavallo, ya está en un dígito. Y el índice de Cavallo no corrige por estos componentes de fijación no lineal de precios. Es decir, nosotros, digamos, estamos dando una fuerte batalla contra la inflación y tarde o temprano va a ocurrir. Desde que nosotros asumimos, la cantidad de dinero no varió, la base monetaria no varió. Y eso que tenemos factores de expansión, ¿no? Porque en el medio compramos 9.500 millones de dólares, hay que encontrar una racha de compra tan profunda. No solo eso, sino que cada día nosotros vamos abriendo más restricciones. Después tenemos factores de emisión endógeno, ¿no? Digamos, los puts que se ejecutan adentro del Banco Central, o lo que, digamos, dejado del gobierno anterior, o la remuneración de los pases. Todo eso hace que la cantidad de dinero suba. Pero contraemos tanto por el fisco y por el BOPREAL que la cantidad de dinero no se mueve. Nosotros tenemos la misma base monetaria de inicio, pero frente a ese pasivo que es la base monetaria,
Nosotros tenemos ahora 9.500 millones de dólares más de reservas. No es un tema menor. Bueno, parte de lo que vos estás explicando tiene que ver incluso con un efecto que es la licuación de todos los de salarios, fundamentalmente de jubilaciones. ¿Cuándo? A ver, Dale. primer punto, entonces, si hay algo que podemos ofrecerle a la gente de manera directa, y que es nuestra responsabilidad, es dejar de estafarlos con el señoriaje. ¿Saben? Después me pasaron el número finito de lo que fue la emisión de dinero, ya sea directa para financiar el fisco, o ya sea para pagar los intereses o las colocaciones de mercado. ¿Saben cuánto emitió el gobierno anterior en el último año? 13% del PBI. Es una barbaridad. Y hoy la base monetaria es 2,6% del PBI. ¿Está claro el desastre inflacionario que nos dejaron plantados? Eso en un año. En un año. En los años anteriores, en los 3 años, habían emitido 15. Es decir, metieron casi 30 puntos de emisión en términos de PBI. Digamos, el gobierno anterior, o sea, era obvio que esto iba a explotar. Entonces, nosotros estamos haciendo todo para evitar la hiper. Si nosotros nos vamos a una hiper, la pobreza no es 50, 60, es 95. ¿Sí? Y la caída de la actividad es 20. Para que la gente lo entienda, ¿sí? Ese veneno en la sangre, que es toda esa cantidad de exceso que hay de pesos, ¿durante cuánto tiempo te va a seguir impactando en pesos? Y nosotros... Precios, perdón. Vos fíjate, una de las cosas, yo esto lo estaba... porque en una de las charlas que yo tengo con el profesor de Pablo, De Pablo analizó toda la política económica argentina desde mediados del siglo XX para acá, toda. Y además tuvo interacción con todos los ministros de Economía y con todos los presidentes del Banco Central. Con lo cual es una fuente de conocimiento importante. Entonces, una de las cosas que es muy notable, que él me señala, es la velocidad a la que está ocurriendo todo. Esto es un tema no menor. Pero no solo eso, entonces, ¿qué hice? Fui a chequear los números de la convertibilidad. El ritmo al que está desacelerándose la inflación hoy al doble debe ser. Es ahora mucho más rápido que lo que ocurrió con la convertibilidad. Y ahí yo logré hacer una explicación técnica. Perdón que no es el lugar, pero digo, lo hago y el que la entiende. Pero el que entiende sabe lo que estoy diciendo. Cuando uno fija el tipo de cambio, el dinero queda determinado de manera endógena. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros estamos comprando dólares. Nosotros podríamos estar expandiendo la cantidad de dinero. No tendría por qué estar esterilizando. Podría estar emitiendo para comprarlos. Para comprar dólares, porque esa está respaldado por la demanda de dinero. Claro. Nosotros igual estamos sacando pesos a lo loco, pero después yo puedo explicar eso, por qué decidí hacer eso. Pero al margen de eso, nosotros la cantidad de dinero está clavada. Por lo tanto, el proceso de desinflación es mucho más fuerte. Y el primer indicador de esto es que se cayó el dólar como un piano. Es decir, nosotros sabemos que marzo va a ser un mes muy complicado. Porque marzo tiene un problema de estacionalidad estacionalmente muy alto, denso. Pero yo no descarto que abril pueda haber un derrumbe de la inflación como el derrumbe que vimos en febrero del dólar. Digo, Rubén, vos mirá la economía, decime cuántas veces viste caer 25% el dólar en un mes en Argentina. No, el movimiento. Además, de hecho, a algunos le provoca miedo la velocidad con la que bajó el dólar. Exacto. Recordemos que en la convertibilidad vos esterilizaste con un plan Bonex. O sea, Bueno, pero fíjate esto, nosotros no estamos haciendo esto. Nosotros, todas las operaciones son a mercado. Todo es a mercado. Acá, digamos, se ha respetado el derecho de propiedad de una manera tremenda. Y cuando dicen del ajuste, a ver, si el gasto público en términos reales está cayendo 36%, eso es menor presión fiscal. Es decir, si yo bajé el nivel de emisión monetaria, eso es, dejé de estafarle a la gente. Yo, digamos, le hago una pregunta. ¿Cuánto creen que es el ajuste fiscal que estamos haciendo en este momento? ¿El ajuste fiscal sobre inflación o sobre...? No, el ajuste fiscal total que estamos haciendo. No sé, como recién dijiste 36%. Sí, pero... A ver, nosotros cuando llegamos al gobierno,
el déficit fiscal consolidado era 15 puntos del PBI. Sí. Sí. Teníamos 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Sí. Central. Nosotros pensábamos ir a déficit cero a fin de año. El déficit cero es muy importante, ¿en qué términos? Es muy importante en términos de que como yo no tengo déficit fiscal financiero, el que cuenta, no el primario, el verdadero, Sí. la deuda no me sube. O sea, yo tengo que rolear la deuda nada más. Sí. Entonces la relación deuda-producto es no creciente. Por ende, soy solvente. ¿Y dónde lo ves eso? Que cuando nosotros ganamos la elección, el riesgo país era 2.900 y hoy es 1.600. Sí. Es decir, ese dato es contundente. Es decir, no solo eso, sino que, fíjate esto, nosotros después empezamos a ver los números y veíamos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Y lo logramos en enero. En enero de Es decir, porque, a ver, yo lo voy a poner en estos términos. Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit durante 113. Es decir, entonces nosotros estamos haciendo Sí. algo que claramente en la historia argentina no se dio. Sí. Te pido, please, que cierro esta cosa para ver el tamaño de la tarea de la que estamos haciendo. Y cuando yo dije que iba a hacer esto, me dijeron que era imposible. Ahora como lo hice yo, digamos, o sea, ahora es fácil y en realidad, no, bueno, que la licuadora. Y sí, un ajuste tan fuerte tiene motosierra y tiene licuadora. O sea, ¿por qué? Porque echamos 50.000 empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10.000 contratos, eso es motosierra. Dimos de baja autos, dimos de baja teléfono, eso es motosierra. Dimos de baja la obra pública, dimos de baja la transferencia discrecional. Todo eso es motosierra. Digo, obviamente que hay licuadora. Ahora, hay licuadora, vos me podés decir las jubilaciones. Bueno, pero el gobierno anterior se fue con jubilaciones de $80. Hoy las jubilaciones con el bono, la mínima con el bono es $200. Es decir, subió 150%. Con esto, si vos en enero estuviste en cero, quiere decir que hiciste una reducción del 15%. Hice una reducción en el Tesoro Sí. de 5 puntos del PBI. Entonces, ¿qué hice del lado del Banco Central? Ya lo bajé 5 puntos. Es decir, el ajuste fiscal que hemos metido es equivalente a 10 puntos del PBI. Bueno, O sea, no existe registro histórico ni en Argentina ni en el mundo de haber hecho eso. Pero era la única forma que tenía de evitar una hiper. Pero ahora Es decir, si nos sí. íbamos a una hiper, esto, Venezuela, quedaba chiquitito así. Pero ahora tenés que sentarte con gobernadores, porque parte del ajuste tiene que ver con la eliminación de las partidas discrecionales y de fondos fiduciarios. Tenés que sentarte con los gobernadores que te están pidiendo más dinero, que no aceptarían, o al menos es lo que dicen, volver a colocar la cuarta categoría de ganancias. ¿Cómo vas a negociar con los gobernadores? A ver, cualquier discusión que haya del tema que quieras que involucre la política fiscal, No se negocia. no se negocia el déficit cero. No se negocia de ninguna manera el déficit cero. Es decir, Dios, yo estoy abrazado como al mástil, como Ulises. Y digamos, y tengo a mi equipo tirándole tiros a las sirenas. ¿Y qué tenés para negociar entonces? Ponemos todos los números sobre la mesa. Te digo, yo estoy dispuesto a discutir con los números sobre la mesa. O sea, y Yo que no las tengo- provincias pongan los números sobre la mesa todas. Pero ahora, ellos tienen que hacer un ajuste de un punto del PBI, yo estoy haciendo 15. No es un chiste.